35. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el versículo 30, del 14 al 30. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, elegí, por la ocasión que ustedes celebran, elegí que estemos en este texto porque a mí es un texto que me motiva muchísimo, muchísimo me motiva para servir a Dios. Y tiene varios detalles este texto que creo que son apropiados para todos nosotros, no solo para un pastor, para alguien que fue llamado al ministerio, sino para todos nosotros, porque acá hace un hincapié de que cada uno recibió conforme a su capacidad, y cada uno, según lo que recibió, va a dar cuentas de lo que hizo. Y yo quisiera, mientras explicamos este texto, desafiarles a ustedes, a cada uno de los que está aquí, que es miembro de esta iglesia, a servir al Señor en esta iglesia, con esto en mente, que algún día cada uno de nosotros estaremos frente al Señor y daremos cuenta de lo que hicimos con lo que el Señor nos dio. Cada uno de acuerdo a lo que pudo manejar. Pero cada uno de los que está aquí, que es miembro de esta iglesia, sin duda, como en el caso mío, en la iglesia que estoy, y la gente que está conmigo, todos los que somos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad enorme, mientras estamos en la tierra, de servir a nuestro Señor, de velar por sus intereses, de trabajar para Él. Y se nos promete acá, es el otro aspecto muy lindo, una recompensa. Muchos de ustedes vienen de grupos donde para que hagan algo se les amenaza de que si no hacen van a perder la salvación, ¿verdad? Bueno, nada más lejos de lo que la Biblia dice, la salvación no se puede perder, es segura, el Señor la pagó, depende de lo que el Señor hizo, no de nosotros. Y una vez me dijo en un programa de televisión un pastor de una de estas iglesias, había terminado el programa y estábamos hablando informalmente con el dueño del canal y el que había dirigido el debate, y dice: para mí, ustedes, después de lo que yo escuché acá, porque era un debate sobre las distintas religiones en nuestra ciudad, había un sacerdote, había, distintas personas. Dice el dueño del canal: después de lo que yo oí, para mí ustedes dos son lo mismo. Yo no veo la diferencia. Entonces el otro pastor
Dice, y sí, es lo mismo. Y somos bastante amigos con él. Me dice, ¿no es cierto, Alejandro? ¿Somos lo mismo? Le digo, no, no somos lo mismo. Ah, bueno, son pequeñas diferencias. Las lenguas, que esto, lo otro, pero en realidad en el fondo es lo mismo. Digo, no, no es lo mismo. Digo, vos pensás que la salvación se pierde y yo pienso que no se puede perder. Y el hombre ahí adelante dice, y bueno, pero si le decís a la gente que no se pierde, ¿cómo motivás a la gente para que venga? Dice, la gente no vendría más. Le digo, no, pero no es así. La motivación no puede ser que si no hacemos lo que Dios dice vamos a perder la salvación. La motivación en las Escrituras es que algún día Dios, en su gracia, va a recompensar a los que, después de haber sido salvados por pura gracia, sin hacer absolutamente nada para colaborar en la salvación, quieren de corazón, por gratitud, servirle a Dios, por amor. ¿Sí? Y eso es una oportunidad única que tenemos nosotros, como creyentes. Y les digo más, y vamos a desarrollar esto. Esta parábola da a entender casi que no es tan optativo como parece servir a Dios. La persona que dice que ha sido salvada por gracia de Dios, y no le importa nada, solo ser salvo, y quiere vivir el resto de su vida solo disfrutando las cosas de este mundo, probablemente eso sea una señal de que en realidad nunca fue salva esa persona. Las personas que de verdad un día fueron salvadas por Dios por gracia, por pura gracia, son tan conmovidas, tan tocadas, tan impactadas por esa verdad, que quieren servir a Dios. Se dan cuenta que lo poquito que puedan hacer no es nada en realidad, que es un gozo, es un placer vivir haciendo algo para nuestro Señor que nos salvó. ¿Sí? Bueno, déjenme antes de meternos en este texto, meterles un poco en el contexto. Esto es parte de un sermón, es un sermón largo. Tenemos dos grandes sermones en los evangelios, el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, y a este le llaman el sermón de la montaña, para diferenciar del sermón del monte. Y este sermón empieza en realidad en Mateo capítulo 24. Jesús, terminando el capítulo 23, les muestra el templo y dice que no va a quedar piedra sobre el templo, de ese templo. Y eso causa curiosidad a los discípulos que estaban con él. Y noten el capítulo 24 cómo empieza. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo. Y entonces los discípulos, una vez solos con el Señor, le dicen, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces el Señor empieza con sus discípulos, pero también, por lo visto acá hay personas escuchando, empieza a explicar lo que se llama el sermón de la montaña, porque están en el monte ahí. ¿De cuándo serán estas cosas? Es lo que le preguntan, empieza a contestar. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y todo este sermón, que dura 2 capítulos, es para contestar estas dos preguntas. ¿Cuándo será el fin y cuáles serán las señales de ese fin? Pero noten acá el énfasis, yo les voy mostrando, no podemos meternos en todos los versículos, pero noten ustedes el énfasis a medida que vamos avanzando, después que va explicando las señales que van a venir del fin. En el verso 36, capítulo 24, verso 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe. Note que ya explicó todas las señales y ahora va a empezar a contestar cuándo serán estas cosas. Y ya dice, no, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ya que nadie sabe, tenemos que estar atentos, velando, porque puede venir en cualquier momento, ese es el punto. Verso 44, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velar y estar preparados, porque va a venir cuando no lo sepamos. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
cuando su señor venga, ¿ven? Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y ahora que éste no sabe, y lo castigará duramente, etcétera, etcétera. Ahí está contando una parábola de dos siervos, pero noten de nuevo el énfasis, que va a venir cuando esta persona no lo espera. Y también dice ahí que tarda en venir, en el verso 48. Mi señor tarda en venir, y al final viene cuando no lo espera. ¿Ven? Y lo mismo dice el verso 50, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Ven? Y entonces en el capítulo 25, verso 1, empieza otra parábola de las 10 vírgenes, y de nuevo el tema ahí es el asunto de que tenemos que estar preparados, porque no sabemos cuándo va a venir. Y el verso 5 dice, y tardándose el esposo. No la podemos explicar toda la parábola, pero noten de nuevo, el tema es similar. El que tiene que venir se tarda. Verso 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Verso 13, velad pues, la conclusión de la parábola de las 10 vírgenes, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y entonces empieza la parábola esta que acabamos de leer, y el mismo énfasis está en esta parábola. Dice que el Señor se fue de lejos, dando la idea que mucho tiempo. Y el verso 19 dice, después de mucho tiempo, volvió este hombre que le había había repartido los talentos. De alguna manera podemos decir, el Señor da el capítulo 24, las señales del fin, y cuando empieza a contestar a qué hora va a venir, o en qué día, en qué momento, dice, nadie lo sabe. Y porque nadie lo sabe, tenemos que hacer dos cosas, velar, o sea, estar atentos, y estar preparados. Velar y estar preparados, eso es lo que dice el Señor. Y de alguna manera estas tres parábolas, las de los dos siervos, las 10 vírgenes y los talentos, son tres parábolas contadas por el Señor para enseñarnos cómo debemos velar, cómo podemos estar preparados, de qué manera. De alguna manera, para simplificar un poco, ustedes después lean en casa, pero la parábola de los dos siervos nos dicen que debemos velar con expectativa, porque puede venir antes de lo pensado, cuando no lo esperábamos. Las 10 vírgenes debemos velar con paciencia, porque puede tardarse más de lo que pensábamos. Y eso es lo que pasa con las 10 vírgenes. En los dos siervos viene antes de lo pensado. En las 10 vírgenes demora más de lo que todos pensaban. Y uno como que se nos va acabando la gasolina, ¿no? Y dice, ahí se les acaba el aceite. Pero es como diciendo, bueno, ya, no viene más el Señor. Bueno, me puedo vivir un poco haciendo mis cosas y al final me pongo las pilas. Y la parábola de los talentos, sin cambiar de tema, nos dice que deberíamos estar preparados para cuando Él venga, trabajando diligentemente. Ese es el punto. ¿Sí? Este es el punto de esta parábola, que para estar preparados para cuando Él venga, significa estar sirviéndole, procurando que los intereses de nuestro Señor crezcan, prosperen, mejoren, sirviendo a nuestro Señor. Esa es la forma de estar preparado para cuando Él venga. ¿Sí? Y entonces en la parábola acá de los talentos, fácilmente vemos, para explicarla como en secciones, vemos que el Señor, este dueño de muchas propiedades, llama a sus siervos y les va a dar bienes. Podemos llamar la responsabilidad. Hay una responsabilidad repartida en todos los siervos de este Señor. Después el hombre, después de mucho tiempo, vuelve y llama a cada uno de estos siervos y les pide cuentas. Así que hay una responsabilidad. Después hay un rendir de cuentas, donde cada uno da cuenta de lo que se le dio y lo que hizo con eso. Y el amo, en base a eso, entonces, le da recompensas, o no. Así que una responsabilidad, un rendir cuentas y recompensas. Veamos primero el tema de la responsabilidad. Versículo 14 y 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Esta es una forma característica del Señor de comenzar una parábola, porque el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Esto es una parábola. Una parábola es una historia inventada. Por lo general, con los ingredientes de la historia son conocidos por las personas que escuchan, son cosas que ellos, habituales para ellos. En este caso, todas estas parábolas para las personas de aquella época eran lo más obvio y natural, normal, eran de la vida cotidiana. Pero toda esta historia se cuenta para hacer un punto, un gran punto nada más, un énfasis, una aplicación, una enseñanza. Por eso se llama parábola. Parabolé en griego significa, boleo es tirar, y para es tirar al lado de algo, es tirar algo junto a otra cosa. Y la idea, yo siempre me lo imagino como una pelota, que la tirás contra algo, y de alguna manera la pelota, imagínense una pelota contra el piso, solo hay, la pelota es un montón de, digamos así, de materia, pero hay solo una parte que toca el piso, nada más. Y eso es una parábola, hay un montón de detalles, un montón de ingredientes, pero solo hay una parte que se aplica a la vida de las personas, una enseñanza sola. Y esta es la enseñanza de toda esta parábola, todos estos detalles, la gran enseñanza acá es cómo estar preparados. Es que se nos ha dado responsabilidad, vamos a dar cuenta de nuestra responsabilidad y se nos van a dar recompensas de acuerdo a lo que hicimos. Esa es la gran enseñanza de esta parábola. No deberíamos buscar un significado oculto en cada detalle, no deberíamos hacer eso, sería un error, un abuso de la Biblia. Sino que tenemos que tratar de entender la historia y entonces tratar de entender cuál es el gran punto que quiere hacer el Señor. Por lo general, el gran punto, la pista para saber cuál es el gran punto está o al principio de la parábola o al final de la parábola. La ocasión es lo que está al principio o la conclusión. En este caso, la ocasión de esta parábola la tenemos que rastrear hasta lo que hicimos recién, yendo para atrás a cuando empieza este sermón, porque es parte de un sermón. Y la ocasión es esta, es ¿a qué hora va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir? Y la pregunta que está implícita es ¿cómo estoy preparado para cuando Él venga? Y esta es la respuesta. Y la conclusión de esta parábola está claro, ahí al final dice, al final de la parábola, verso 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa es la conclusión de la parábola. ¿Sí? Entonces la responsabilidad. Vamos a ir analizando los detalles, pero siempre en mente que no es que cada detalle tiene un significado espiritual, no, de ninguna forma. ¿Sí? El reino de los cielos es semejante, es parecido a un hombre que es, por lo visto, un gran capitalista, un hombre que tiene muchas propiedades, que es un rico, un millonario, y llama a sus siervos y le reparte sus bienes. Cuando leemos la palabra siervo, no tendríamos que imaginarnos al cocinero, al obrero que sembraba el campo, sino estos son como los gerentes, los capataces, ¿sí? Los mayordomos. Son gente que se le va a dar un dineral, se le va a confiar una fortuna a cada uno de ellos, para que administren mientras su señor no está. Estos son los siervos, ¿sí? Y noten que dice al principio y al final de acá de estos versículos, enfatiza el tema que se va lejos, lejos. Y esto nos da la pauta que en el énfasis en esta parábola va a ser que va a demorar en volver. Parecido a la de las 10 vírgenes, la anterior. ¿Sí? Que se va lejos es que anda a saber cuándo vuelve. Y es de alguna manera similar a lo que nos pasa a nosotros. Los primeros discípulos de la iglesia primitiva pensaban que el Señor vendría en cualquier momento, pronto. Y no vino en cualquier momento. Y pasaron varias generaciones y acá estamos nosotros. Y a nosotros nos cuesta pensar que va a venir en cualquier momento. A nosotros nos da la impresión que probablemente nosotros vayamos a Él antes que Él venga a nosotros. Que probablemente tengamos toda la vida para servir al Señor. Y es posible. Y se aplica esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, ¿verdad? Difícil ser fiel toda la vida. Y esto es lo que acá está en el contexto. Un hombre que se va lejos y deja a sus siervos a cargo de todo, sus intereses. Como que les da una representación legal, digamos así. Van a ser a partir de este momento que el hombre se va lejos, los representantes de los intereses de este hombre para manejar todos sus asuntos. Y le da bienes, dice acá que le entregó sus bienes, da la idea que le da todos sus bienes. Tremendo. A 3 personas, le da todo lo que tiene.
A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. La palabra talento en la Biblia, de esta parábola se ha tomado la palabra talento y se usa como la usamos nosotros. Qué talentoso, Sergio, cómo toca la batería, no sé, decimos. Pero la palabra esa que tiene talento, la sacamos de la palabra de esta parábola. Porque talento, en realidad, en esta parábola, en el contexto de lo que está hablando, se refería a mucho dinero. Este hombre le está dando una fortuna a estos 3 siervos. Antiguamente la palabra talento tenía que ver con un peso, una medida de peso. Entre 26 y 42 kilogramos era un talento. Por lo general de oro. Imagínense 26 kilos de oro. En Apocalipsis, cuando habla del tiempo del fin, dice que las piedras que caerán del cielo van a ser como de 1 talento de peso. O sea, piedras como de 30 kilos, imagínense ustedes, cayendo del cielo. Sin embargo, al pasar el tiempo, como se usaba esta medida de peso para pesar oro, pasó a ser una medida de dinero, de cantidad de dinero. Y 1 talento llegó a significar 6.000 denarios. 1 denario era lo que ganaba un operario, un obrero, en un día de trabajo. Así que 1 talento era el sueldo de una persona de 6.000 días de trabajo. 6.000 días de trabajo son 20 años de trabajo. 20 años de trabajo. 1 talento. Imagínense ustedes. Si pueden hacer la cuenta de lo que ganarían ustedes trabajando 20 años sin parar. Bueno, esto es lo que era 1 talento. Según el país, ¿verdad? En Estados Unidos, 20 años de trabajo es más de $1 millón. Acá es una fortuna. Y a uno le da 5 talentos. O sea, 100 años de trabajo. De lo que gana una persona trabajando 100 años, le dice, tomá, a vos te dejo 5. A otro le da 2 talentos, 40 años de trabajo. Y a otro le da solo 1, uno dice solo 1. Pero le da una fortuna al tercero. 20 años de trabajo. Para que administre. Y se va lejos. Y estos hombres quedan con la responsabilidad de cuidar esa fortuna. De no mal usarla, de no malgastarla, de no estafar a su amo, no solo eso, sino de hacerlo producir, de que rinda. Esas son todas las propiedades de su amo. Esta es la gran responsabilidad que da este hombre. Y se va. Y lo más interesante acá, noten ustedes en el verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Esto es notable. Este amo llama a sus 3 personas de confianza y sabe que cada uno tiene distintas habilidades, distintas virtudes, y a cada uno le da de acuerdo a su capacidad. Él de pronto sabe que al que le da más es más hábil, y entonces le da más. Es más listo, es más pilas, no sé. Y al que le da menos es un hombre de confianza, por eso le da todo eso, pero de pronto no es tan ligero como el primero para hacer negocios. Pero a cada uno de acuerdo a su capacidad. Notable. Al final, después que entendamos bien, vamos a ir a las aplicaciones de esto, pero esto es muy importante en la parábola. ¿Sí? Este amo conoce a sus siervos, los conoce muy bien, y de acuerdo a lo que él conoce de ellos, actúa con ellos. Bueno, veamos la reacción de estas personas. ¿Cómo reacciona cada uno de ellos a semejante responsabilidad? Dice el verso 16, al que había recibido 5 talentos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Interesante la palabra negoció, el verbo, está en un tiempo verbal que da la idea de que el hombre no es que hizo un negocio y listo, y se quedó a tomar mate bajo una planta hasta que algún día viniera su señor, sino la idea es que este hombre se la pasó negociando, estuvo todo el tiempo haciendo negocios, y habrá puesto, no sé, parte habrá comprado semillas, parte compró ganado, parte, no sé, vaya a saber, compró algunos mercaderes, invirtió en algo, parte lo llevó al banco, no sabemos, pero negoció, mucho dinero, como para comprar solo semillas, ¿verdad? Negoció y hizo negocios todo el tiempo, y se ve que le fue muy bien, porque lo duplicó. Esto es tremendo. Estamos hablando de este hombre, recibió el equivalente a 100 años de trabajo, y no sabemos cuánto demoró el amo en volver, pero no demoró 100 años, obviamente. No sabemos. Pongamos que demoró 10 años, pero el hombre en 10 años duplicó una fortuna, tremenda.
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Suponemos que hizo lo mismo. Pilas trató de hacer que los intereses de su señor produjeran, cuidaron por los intereses de su señor. Pero el tercero, verso 18, el que había recibido solamente 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esto era normal en aquella época. La gente solía esconder la fortuna que tuviera abajo de la tierra, haciendo un pozo. Lo vemos en en Josué, en el capítulo 7, cuando Acán, ¿se acuerdan?, roba de los restos de Jericó y lo pone debajo de su tienda, hace un pozo y lo pone. Lo vemos en la parábola del tesoro escondido, del hombre que va y compra un campo, encuentra un tesoro, etcétera. Era muy común en aquella época porque había muchas invasiones, no había como hoy tanta, bueno, entre comillas, tanta seguridad. Era diferente. Pero venían y arrasaban con todo. Entonces la gente, cuando sabía que estaba viniendo un ejército a conquistar la tierra, muchas veces levantaban todo y se iban lejos, para no morir. Total, dejaban todo enterrado, no lo iban a encontrar. Era muy difícil que lo encontraran los invasores. Y después cuando los invasores se iban, volvían y ellos se encontraban el tesoro. Ahí estaba escondido. Así que este hombre lo escondió, hizo lo que hubiera hecho alguien, digamos así, alguien que no quería, honesto, porque no podría haberse ido a gastarlo como el hijo pródigo, ¿no? Con mujeres y con la gran vida, no. Este hombre quiso cuidar lo que no era suyo. Lo escondió, pero no hizo nada más que eso. ¿Qué hizo este hombre, el tercero, mientras demoró su amo en volver? No sabemos. Pero seguramente atendió sus asuntos. O sea, este hombre, mientras su amo estaba lejos, no vivió para su amo. Vivió para sí mismo. Guardó lo que el amo le dio, no lo tocó, fue honesto, no lo malgastó, pero no tenía más nada que hacer que solo vivir para sí mismo, si su amo estaba lejos, y habrá atendido sus cosas. No sabemos qué hacía, pero nada relacionado con su amo, sino consigo mismo. Bueno, el amo volvió al final, verso 19, después de mucho tiempo, noten eso, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto de arreglar cuentas da la idea de que fue llamando uno por uno, y lo que vemos después, y pide que cada uno explique lo que pasó, qué hizo, en qué estuvo ocupado todo ese tiempo. Verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, entre líneas, podemos imaginar el placer de esta persona, el gozo. Noten que no habla nada de sí mismo este hombre, no está vanagloriándose, sino, por eso digo, estamos viendo a este hombre que está contento de haber podido, de alguna manera, devolver tanta confianza que se le dio. No a cualquiera se le confían 100 años de trabajo para que administre. Y este hombre feliz le dice, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos, aquí tienes lo que es tuyo. Asombroso, ¿no? Entre paréntesis, yo no sé quién de nosotros podría hacer algo así, sin sentirse que tu Señor te está usando. Con este millonario, con todo lo que tiene, mira, yo le dupliqué la cantidad. ¡Qué barbaridad! ¿Para qué quiere tanto? Yo merezco, yo soy un fenómeno haciendo negocios, yo merezco que me quede con... Bueno, este hombre nada, todo, Señor, esto es tuyo y acá está, esto también es tuyo. Gracias por la confianza, Señor. Qué hermoso fue servirte todo este tiempo. Noten el verso 22, notable el énfasis en esta parábola, que hay no es que hay una persona buena y una mala, acá hay una tercera persona que es la que recibió 2 talentos, recibió menos, pero lo mismo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Lo mismo, las mismas palabras, el que tuvo 5 como el que tuvo 2. Exactamente lo mismo. La idea es que los 2 fueron fieles, pero cada uno hizo lo que pudo, de acuerdo a su capacidad. No es que uno fue más fiel que el otro. Uno ganó más dinero que el otro, está claro acá. Pero cada uno fue fiel
en lo que cada uno se le dio, igualmente fiel. Hicieron exactamente lo mismo, la misma actitud, ¿sí? Pero cada uno de acuerdo a su capacidad. Noten la recompensa de estos dos primeros hombres. Verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre poco. 100 años de trabajo, poco. Pero bueno, se ve que tenía más todavía para confiarle. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, más todavía. Te voy a honrar por haberte ocupado de mis cosas. Te quiero honrar todavía más. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora vamos a explicar en las aplicaciones, pero la idea acá es que el Señor lo está invitando a pasar una fiesta, a celebrar. Lo quiere honrar de manera personal, íntima, celebrando una fiesta en su honor, en honor del siervo. Qué interesante, lo alaba bien, buen siervo y fiel. Le promete una recompensa de más confianza todavía puesta sobre él, y en tercer lugar le ofrece una fiesta íntima. Interesante. Noten el verso 23, lo que le ofrece ahora al segundo siervo, al que no le consiguió 5 talentos, sino solo 2. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Notan la diferencia entre los dos? Verso 21 y 23. No hay ninguna diferencia. Porque el Amos le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, y nota que cada uno fue fiel de acuerdo a lo que recibió. Y a cada uno le recompensa de la misma manera. Hermoso. Hermoso. Bueno, ahora vamos a pensar en aplicaciones. Ya es obvio, todos nos damos cuenta lo que está diciendo acá el Señor. Ya avisamos al principio. Noten el verso 24, ahora la rendición de cuentas del tercer siervo. Pero llegando también, note que ya empieza con pero. Eso es un contraste. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, y noten el discurso que se armó esta persona. Nada que ver con el discurso de los otros 2. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todo es diferente acá. Lo único que está igual es que le llamó Señor, lo único. Lo demás es todo diferente. Todo es diferente. Increíblemente este hombre empieza todo su rendido de cuentas acusando a su amo de que es un hombre injusto, que es un malvado. Asombroso. Señor, te conocía, que eres hombre duro. Y después dice que siempre estás tratando de cosechar lo que no sembraste, o sea que sos un miserable, sos una persona injusta, sos un explotador. Yo te conocía que vos sos un explotador y que me ibas a pedir más de lo que yo podía hacer. Entonces tuve miedo, dice este hombre, como que otra vez victimizándose, ¿no? Tuve miedo y entonces fui y escondí lo que me diste, a ver si todavía hacía un mal negocio y me quedaba sin nada. Preferí, antes que arriesgar tus cosas, las guardé para protegerlas. Acá tenés lo que es tuyo. Esto es tuyo. Impresionante. Este hombre, en vez de rendir cuentas, porque fue llamado a rendir cuentas, este hombre se presenta a su amo y en vez de rendir cuentas, trae una acusación a su amo. Lo viene a acusar de ser un malvado, un injusto, un tacaño, no sé. Bueno, de alguna manera lo que podemos nosotros entender que prueba este discursito que dio este hombre, que a este hombre no le interesaba demasiado los intereses de su Señor, que este hombre no amaba a su Señor, que este hombre no estaba nada agradecido. Este hombre, en un sentido, no estaba conectado con las cosas de su Señor, no le importaba demasiado. Yo pienso que este hombre, leyendo entre líneas, es un hombre egoísta. Bueno, el Señor acá le dice dos
2 adjetivos y después se da un tercer adjetivo. Siervo malo y negligente, le dice. Y después le llama inútil, al siervo inútil, el último versículo. Malo y negligente, y después inútil. Este hombre era un malvado, era un desgraciado. No le importaba nada de su Señor. Nada. A lo mejor vivió pretendiendo que le importaba y por eso cuando el Señor tuvo que irse, lo vio como un hombre de confianza, por alguna razón confió en él. Pero cuando el hombre estuvo lejos, cuando no lo vigilaba, cuando no estaba ahí cerca, el hombre enterró lo que era de su amo y se dedicó a su propia vida, a hacer sus cosas. No sabemos qué, pero no se dedicó a las cosas de su amo. No le interesó nada. Noten lo que le dice su amo. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Y noten lo que dice acá. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, aunque sea. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Noten qué interesante. El amo toma la acusación que este hombre le hace y dice, ajá, ¿vos pensás que yo soy un injusto? Bueno, si eso fuera cierto, entonces, en vez de haber enterrado lo que enterraste, tendrías que haber ido a los banqueros y darle el dinero a los banqueros. Porque vos sabías, según tus propias palabras, que cuando yo viniera iba a pedir más de lo que te di. O sea, lo que está diciendo este hombre es diciendo, todo lo que me está diciendo son solo excusas. Me estás mintiendo. Porque si de verdad vos tuvieras tanto miedo como decís, no hubieras enterrado eso. Lo hubieras llevado, aunque sea que dé algunos intereses. Los estudiosos dicen que en aquella época era posible llevar dinero a una especie de banco, como dice acá, lo hubieran llevado al banco, a los banqueros, y daban hasta un 12% de interés. En esa cantidad de dinero es un montón, 12% de interés. Ni sabemos los años que demoró este hombre, pero hubiera ganado una buena fortuna, solo con llevarlo a los banqueros, y se hubiera dedicado a su vida, se hubiera dedicado a sus cosas. Lo tenían los banqueros, le producía dinero a su amo y él hacía su vida, pero no. En realidad no le importaba nada, no le interesaba. Es mentira, es un mentiroso este hombre. Es un farsante. Fingió temer a su maestro, no lo temía. Ni lo amaba, ni lo respetaba, y acá dice tuve miedo, y tampoco le tenía miedo. Mentira que le tenía miedo, no tenía miedo a nada. Si no hubiera llevado el dinero a los banqueros. Eso es lo que está diciendo acá su amo. Verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, y esta es la recompensa, en contraste con la recompensa de los otros dos que dice, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. A este le dice inútil, al siervo inútil, malo y negligente. Echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten que acá hay una transición. La conclusión de la parábola la hace en el verso 29. Esto se llama un dicho parabólico, porque es como un enigma. Es algo enigmático, no es claro esto. Cuando dice al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Está hablando del fruto. La persona que tiene fruto para mostrar, se le dará más. Como dice anteriormente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al que no tiene frutos, todo lo que supuestamente tiene le será quitado. Pero ahí terminó la parábola, esa es la conclusión de la parábola. Y a propósito, creo yo, saca fuera de la parábola la recompensa o el castigo de este siervo malvado, para que nadie piense que es una historia inventada esto. Y dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. ¿Qué tinieblas de afuera? Imagínense el hombre este con los siervos dando cuentas. Bueno, podemos imaginar que a lo mejor ese rendir cuenta fue de noche. Y dice, bueno, sáquenlo afuera, que allá es de noche. Pero ¿qué es eso del lloro y el crujir de dientes? ¿A dónde lo echaron a este hombre? ¿Qué había afuera de esa casa? Que había lloro y crujir de dientes. Está claro que esto no es parte de la parábola, aunque sí es conclusión de la parábola, pero sacado fuera de esta parábola, enseguida pensamos que este hombre representa un inconverso, que está arrojado al infierno.
Le están diciendo a un supuesto creyente, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo os diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Está identificando a este hombre, y cualquiera que conoce los evangelios sabe, porque esta frase, el lloro y el crujir de dientes, inmediatamente a todos nos hace pensar en el infierno. Está, para cualquiera que escucha esta parábola o la lee, está queriendo que nosotros pensemos que este hombre es un ejemplo de un no creyente que está entre los creyentes, que está, digamos, como parte del reino de los cielos, pero no es del reino de los cielos. Es cizaña dentro de esa trigo que son los verdaderos creyentes. Bueno, pensemos entonces en algunas aplicaciones de todo esto, que son bastante obvias, pero necesitamos hacerlas explícitas para que toquen nuestro corazón, porque ese es el objetivo de la palabra. En primer lugar, acá empezó diciendo el reino de los cielos es semejante a, y explica. Y eso inmediatamente nos hace aplicar esto a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es parte del reino de los cielos. La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo ha recibido de parte del Señor una responsabilidad. Se nos ha confiado un tesoro a nosotros. Nuestro amo se fue lejos, y nos ha dejado aquí en esta tierra. Nos ha confiado todo lo que Él tiene. Su propia iglesia, la cual Él compró con su sangre, dice allá en Hechos capítulo 20. Se nos ha confiado un tesoro, se nos ha dado un montón para administrar en el nombre de nuestro Señor. Y talento, de ahí viene, de aquí, de esta parábola, y de entenderla como, porque es bastante obvio el significado. El concepto de talento en nuestra cultura y en cualquier otra cultura, tomado de acá, es cualquier cosa que se nos ha dado, cualquier recurso que se nos ha confiado, que podemos utilizar para la extensión o el progreso del reino de Dios. Puede ser un don espiritual, pero es mucho más que un don espiritual. Nosotros discernimos que un don espiritual es una cosa y un talento abarca mucho más, es mucho más general. Dios nos ha dado talentos, me ha dado una educación a mí, te ha dado una educación a vos, nos ha dado una familia, un estado, una condición social, cierta cantidad de recursos, cierta edad. Yo tuve la bendición de haber sido rescatado por el Señor a los 17 años. Ya hace 31 años que soy creyente. Eso es parte de un talento. A otras personas se les ha dado, al ladrón en la cruz se le confió 3 horas de ser. Tuvo solamente 3 horas para servir a Dios, ese ladrón. A mí se me han confiado hasta ahora 31 años. Yo tengo que dar cuenta de 31 años de servicio a Dios, y el ladrón dio cuenta de esas 3 horas. Imagino, y gracias a Dios en esas 3 horas él sirvió a Dios, porque estaba clavado sus pies, sus manos, pero su lengua estaba suelta, y él fue el único ahí en la cruz, el único que glorificó a Dios, que dio testimonio de que el Señor Jesucristo no era un ladrón, no era un malhechor, fue el ladrón. Y en esas 3 horitas ese hombre condenó al otro ladrón que se estaba burlando, dijo, cállate la boca, no te rías más, no seas ridículo. Y glorificó a Dios. Bueno, paréntesis. Pero a cada uno de nosotros se nos ha confiado algo. ¿Sí? Viviendo en el exterior, 8 años casi en Estados Unidos, tuve muchas oportunidades de quedarme a vivir en el exterior. Me ofrecieron quedarme a vivir en el exterior, con sueldo mucho mejor que el sueldo que tengo acá. Pero siempre consideré que hablar español como yo hablo, con un acento argentino, como estamos hablando entre nosotros, todos nos entendemos. Es un talento. Un misionero estudia a veces 10 años estudia español para venir acá y que nadie lo entienda. Y yo vengo acá y me entiende todo el mundo. Y se me ha confiado eso. Es parte de lo que Dios me ha confiado. Que yo puedo ir por la calle acá y me comunico con cualquier persona, y a otra persona le va a costar horrores hacer eso. Y tengo que ser fiel con eso que se me ha confiado. A lo mejor alguno de ustedes que está acá tiene una enfermedad. Yo le animo a considerar que eso es un talento. Usted con su enfermedad prolongada puede glorificar a Dios, puede servir a Dios, puede mostrarle a otras personas, como lo hizo Job, que nuestro Dios es digno de que lo amemos aunque no nos dé nada a cambio. Porque Él es maravilloso. Y usted tiene una oportunidad que yo no tengo hoy.
Si usted tiene una limitación, esa limitación que usted tiene, en un sentido puede ser un talento dado por Dios, para que usted con esa limitación muestre a los demás que nuestro Dios es digno de todo lo que somos. Que no es que si me recompensa lo servimos, si no me recompensa no lo sirvo. No, lo sirvo por amor, por lo que hizo Él en la cruz. Y así usted puede pensar, no sé, podríamos hacer una lista interminable de los talentos que Dios nos dio. Escuchen lo que dice John Ryle. Lo ha citado, yo escuché un sermón tuyo y sé que lo ha citado, Ryle, el obispo Ryle. Cualquier cosa, un hombre de hace un siglo atrás, cualquier cosa por medio de la cual nosotros podamos glorificar a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, nuestros privilegios como miembros de la Iglesia de Cristo, nuestras ventajas como poseedores de la Biblia, todo son talentos. Todos son talentos. Si usted está sola o solo, el hecho de que usted esté sola o solo puede ser un talento. A lo mejor alguna persona acá es viuda o separada o divorciada o soltera. Eso es un talento, porque hoy en día parece que es imposible. La gente en el mundo cree que es imposible vivir solo, sin tener sexo. ¡Qué horror! Imposible. Usted puede, por supuesto, en las manos de Dios, usted puede glorificar a Dios y servir a Dios con esa limitación, sin cerrarse a la posibilidad que Dios le conceda algún día compartir su vida con alguien en la voluntad de Dios. Pero mientras tanto, en vez de estar lamentándose y retorciéndose y pensando que hasta que usted no esté con alguien no puede hacer nada para Dios, use eso para Dios. Use eso para Dios. Es una oportunidad única que usted tiene hoy, algún día quizá no la tenga más. Si un siervo realmente ama a su maestro, esto es lo que vemos acá, segunda aplicación. Si realmente la iglesia del Señor ama a su maestro, o los miembros de una iglesia aman a su maestro, van a hacer todo lo que puedan para atender los intereses de su maestro. Ese amor que supuestamente cantamos y decimos que tenemos, lo tenemos que demostrar con lo que hacemos con eso que se nos confió, con ese talento, que incluye todo lo que mencionamos. Cada uno sabrá. Yo demuestro que amo a mi Señor sirviéndole como lo mejor que pueda con lo que Dios me dio a mí. Y más se me da, en un sentido, entre comillas, peor es, más tengo que hacer. Más recibí, más tengo que hacer. Más responsabilidad tengo. Porque se me confió un montón. Y tengo que hacer que eso rinda para el reino de Dios. Si un siervo realmente ama a su maestro, procura tomar ventaja de las oportunidades para que su maestro obtenga ganancia de eso. Es impresionante esto en la parábola, ¿está claro? Este es el punto de la parábola, de lo que hicieron cada uno de ellos con lo que se les confió. Eso es lo que está tratando de demostrar la parábola, ¿sí? Los fieles le sirvieron a su maestro porque le amaron y querían complacerle, mientras que el malo, claramente lo que falló, no le robó nada, está claro acá, el hombre no fue un ladrón, no lo estafó, nada. Lo que hizo, la maldad de este hombre consistió en que no hizo nada por su Señor, pero no en que fue deshonesto. No hizo nada malo, pero el problema es que no hizo nada, no que haya hecho algo malo, es que no hizo nada, fue indiferente a las cosas de su maestro, y en eso consistió su maldad, en la indiferencia. Que esa indiferencia demuestra desamor. No me importa, ¿qué me importa a mí? Con todas las cosas lindas que tengo yo para hacer. Bueno, este hombre se fue lejos, ¿qué va a hacer? Son sus cosas, está bañado en plata este hombre. Este es un millonario, qué sé yo, ahora que me toca a mí disfrutar también. Y así fue su actitud, me la puedo imaginar. Ese es el punto. Algunos piensan, bueno, yo no le hago mal a nadie. Acá vengo todos los domingos, traigo mi Biblia, canto, trato de
ser una buena persona. Bueno, obvio que no soy perfecto, pero bueno, hay gente que es muy malvada, yo no. Yo no robo. Como diría, habrá dicho este hombre, yo no te robé nada, acá está lo que es tuyo, ja, y se habrá felicitado, no toqué nada. Estuve tentado, pero no toqué nada. Casi como lo que diría una persona, decía, bueno, yo no hice nada, yo no... Estamos bien acá, vamos bárbaro. Venimos a las reuniones, pastor, ¿qué necesita? ¿Quiere que ofrende un poquito más? Acá tiene, pastor. Pero ya, yo hago mi vida. No, no es así. El verdadero creyente no puede vivir así. 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos conmueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La persona que realmente se encontró con el amor de Dios, le conmueve, lo impulsa eso, a querer vivir para su Señor. Es un honor, es un privilegio poder hacerlo, si entendimos el amor de Dios. En tercer lugar, dijimos en primer lugar, a todos en la Iglesia de Cristo se nos ha confiado un tesoro, todos, absolutamente todos, los que somos creyentes, el Señor nos ha confiado algo. No dinero, aunque puede ser, alguno de ustedes puede ser, y aunque tenga usted poco, también considere, a lo mejor eso también debería ser considerado en la cuenta de lo que es del Señor, úselo para el Señor. Todo lo que usted tiene es del Señor. En segundo lugar, todos en la Iglesia de Cristo mostramos nuestro verdadero amor al Señor, según lo que hacemos con ese tesoro. En tercer lugar, todos en la Iglesia de Cristo debemos rendir cuentas por lo que se nos confió un día. Y eso nos dice en otros textos, voy a citar dos. Romanos 14:10 claramente dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El verso 12 de Romanos capítulo 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La palabra tribunal ahí no es el juicio del gran trono blanco. Nosotros los creyentes ya no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Ya fueron juzgados en la cruz. Sino que acá la palabra tribunal es la palabra bema en griego, que habla del lugar donde se daban las recompensas, los premios a los que participaban en las Olimpiadas. La idea acá es que algún día el Señor va a llamar a toda su iglesia a rendir cuentas y va a dar, de acuerdo a lo que cada uno hizo, le va a dar recompensas a los creyentes. Eso dice también en 1 Corintios 3, versículo 8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el verso 13 de 1 Corintios 3 dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, cuando habla de que el fuego la probará, ¿se acuerdan? Cada uno edificó, y ese edificó, sobre lo que, la salvación, es hablando de nuestro servicio a Dios. Algunos madera, piedra y hojarasca, cosas que no valen para nada, con motivaciones egoístas, y algunos sirviendo realmente por amor a Dios, oro, plata y piedras preciosas, dice. Y el fuego va a probar eso y según lo que cada uno haya hecho, recibirá recompensa. Y otra vez el énfasis es muy lindo en los dos textos, tanto en Romanos 14 como en 1 Corintios 3. Cada uno, así como a cada uno se nos confía algo distinto, cada uno va a dar cuentas de lo que cada uno hizo con lo que cada uno recibió. Yo tengo una responsabilidad muy grande porque Dios me llamó al ministerio, porque me dio conocimiento bíblico, me dio una capacitación, etcétera, y tengo que rendir cuentas de eso, porque probablemente conozca más que alguno de ustedes, y tengo que dar cuentas de eso. Pero bueno, yo voy a dar cuenta de lo mío, usted va a dar cuenta de lo suyo. ¿Qué hizo usted con lo que Dios le dio? ¿Qué hizo? En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, todos en la Iglesia de Cristo seremos retribuidos de acuerdo a lo que hicimos. Va a haber recompensas. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy interesante esto. Según la intención de nuestro corazón, si yo lo hice realmente para que me quieran en la iglesia, para que me den un lugarcito, porque me manipularon, para que no me hinchen más, o lo hice para el Señor,
de acuerdo a la motivación que tuve, si la motivación es la correcta, cada uno va a recibir alabanza de Dios. Precioso. Y está esto conectado con la parábola porque dice, bien, buen siervo y fiel. Eso es una alabanza, claramente. De alguna manera que no lo podemos entender, cuando estemos en el cielo, que sabemos claramente por el Apocalipsis, vamos a estar adorando al Señor eternamente. En algún momento nosotros vamos a recibir de Dios alabanza. El Señor nos va a felicitar. El Señor nos va a decir, bravo, magnífico, viene ahí, bien hecho, maravilloso. Eso debería ser una motivación para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 22, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y noten el verso 24, Colosenses 3. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Me encanta este texto porque acá está hablando de los siervos que trabajan en sus trabajos y en la manera que tienen que trabajar en su trabajo secular, decimos nosotros. Y está diciendo, serví en tu trabajo secular, en tu empleo, donde sea que trabajes, de todo corazón, no para los hombres, sino para el Señor, porque vas a recibir recompensa del Señor. O sea que cuando una ama de casa está planchando en su casa, cuando un hombre en su oficina está tratando de ser honesto, cuando alguien está trabajando en su empleo y no se lleva nada que no es suyo, etcétera, lo está viendo el Señor y el Señor lo está poniendo en la cuenta para cuando nosotros demos cuenta, decir, bien hecho, buen siervo y fiel. O sea que estamos sirviendo al Señor, no solo en la iglesia, no solo cuando se organiza una salida a hacer evangelismo, sino cuando estamos trabajando, cuando cumplimos el horario, cuando llegamos temprano, somos los primeros en llegar y los últimos en ir, etcétera. Lo estamos haciendo para el Señor, porque también nuestro trabajo es un talento que el Señor nos dio. Porque seguramente yo soy único ahí, porque a mí me dieron la posibilidad de trabajar ahí y no a vos. Y eso es una oportunidad que yo tengo y vos no la tenés. Y ahí estoy sirviendo al Señor. Y Fede, cuando va a entrenar, ahí está sirviendo al Señor, entrenando más que nadie. Y cuando lo están humillando, porque hay humillaciones en tu trabajo, en el entrenamiento de Fede, en mi trabajo, etcétera, cuando todos lo ven a ver qué va a hacer, y responde con humildad. Y el Señor lo está viendo, porque estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Y está dando un testimonio, etcétera. Y ustedes pueden pensar en la cantidad de aplicaciones según su circunstancia. Miren, acá en esta parábola se hablan de... Ya me pasé el horario, casi estoy pasado, pero no me importa. Es un aniversario. Digo para que no me voy a apurar, acá se hablan de 3 tipos de recompensas en nuestra parábola. Alabanza verbal, bien, buen siervo y fiel. Alabanza, ya la mencionamos. El Señor dice que vamos a recibir alabanza de Dios. Y una cosa inimaginable, pero va a ser así, Dios lo promete. En segundo lugar, se promete más responsabilidad. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si exploramos en la Biblia, no es el único lugar donde dice eso. Se nos dan pistas. El Señor ha querido que sepamos que nos va a dar una recompensa. Es porque Él piensa que está bien motivarnos con eso. Miren, yo sé que lo ideal sería que todos sirvamos a Dios por amor, porque lo amamos. Ese es el ideal, pero Dios sabe que estamos lejos del ideal nosotros. Entonces, aparte de animarnos a servirle por amor, nos anima a servirle a Él por una recompensa, e incluso por temor al castigo. Son cosas que están en la Biblia. Porque así somos. Entre paréntesis, papás, estaría bárbaro que tu hijo te obedezca porque te ama. Pero eso antes de Adán y Eva pasaba, quizás, y algún día pasará en el cielo, pero tu hijo es un pecador como sos vos. No pretendas que tu hijo sea un ángel. Que lo haga como sea, pero que lo haga, aunque no lo haga de todo corazón. Habla con tu hijo sobre su corazón, pero ese es el ideal. Pero también no estaría mal si ofreces recompensas
y si insinúas que puede haber algún castigo. Es lo que hace Dios con nosotros. Paréntesis. Pero entonces, en esas recompensas que el Señor nos promete, sí nos promete mayor responsabilidad. Es medio misterioso esto. A lo mejor el cielo no es como algunos piensan que vamos a estar tocando el arpa eternamente. A lo mejor hay algo para hacer en el cielo. Bueno, yo digo, me estoy haciendo gracioso, sí hay algo para hacer y la Biblia lo dice en varias partes. El cielo va a ser más interesante de lo que todos nos imaginamos. No vamos a estar cantando eternamente, cantando y nada más. Va a haber trabajo para hacer en el cielo. Eso dice la Biblia. Y de acuerdo a cómo lo servimos nosotros en esta tierra, va a ser la clase de trabajo que vamos a tener en el cielo. Está claro eso en la Biblia. En otras palabras, servir a Dios acá es más importante de lo que a veces nosotros nos imaginamos. Más de lo que pensamos. Y debería motivarnos. Y el Señor a propósito no nos da demasiada información, pero lo que nos da debería ser suficiente para alguien que tiene fe en Dios. De decir, bueno, algo debe estar preparando el Señor. Hay una sorpresa ahí. Yo voy a ponerme las pilas porque esta vida pasa volando. Y yo que sé lo que va a ser estar eternamente recibiendo una recompensa. No sé lo que será eso. Déjenme leerles los textos donde insinúan esto que estoy diciendo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En un lugar de autoridad para tomar decisiones. Lucas 22:28. Porque vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto le promete a los apóstoles, que los va a poner, cuando sea, imaginamos nosotros, el reino milenial, los va a poner a ellos a servir a las 12 tribus de Israel. Lucas 19:17. Y esta es la parábola de las 10 minas, diferente a la de los talentos, es otra cosa. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y otra vez es una parábola que se aplica a lo que será el futuro, en el reino futuro de nuestro Señor. Fidelidad en la tierra resulta en recompensa celestial, y la recompensa celestial envuelve una expandida esfera de servicio, autoridad compartida con Cristo y un gozo inalterable en el cielo. Fíjense por favor en Apocalipsis, lo tengo fuera de mis notas, lo agregaré para la próxima. Apocalipsis, capítulo 22. A ver. Bueno, a ver si alguno me ayuda cuando dice acá que le servían. Es 22:3. Mira vos, acá está. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Interesante. Una visión de lo que va a ser la eternidad. Los siervos del Señor, los creyentes, le vamos a servir al Señor. Y no nos dice cómo, pero va a haber distintos grados de servicio, distintos lugares de servicio. El que fue fiel en esta tierra en lo poco, porque cualquier cantidad que se nos dé, aunque sea una millonada de dinero, es poco comparado con lo que se nos va a dar allá. Ese es el punto. Y en tercer lugar, el tercer ingrediente que habla acá de recompensa es gozo. Entra en el gozo de tu Señor, dice. Y esto tiene que ver con un banquete, una cena, con estar en intimidad con su Señor. Y esto es algo también maravilloso, que a los que aman a Dios les motiva mucho más que estar a cargo de 10 ciudades. En definitiva, si amamos a Dios, ¿qué me importa si me da una ciudad, no me da ciudad, si me hace barrer en la puerta del templo, lo que sea? No me importa mucho, no me interesa. Me motiva más, si realmente amo al Señor, que el Señor me reconozca, que me diga bien hecho, buen siervo y fiel. Y esta última detalle que me invite a compartir su intimidad. Entra en el gozo de tu Señor.
Es impresionante eso. No lo podemos imaginar. No podemos darnos cuenta. No lo podemos entender, pero debería motivarnos a todos nosotros. Y finalmente, solo mencionar claramente las personas que son sencillamente profesantes, los que dicen que son cristianos. No es que van a perder la salvación, nunca la tuvieron. Nunca les importó realmente el Señor. Se acercaban a la iglesia a ver si Dios les cambiaba la suerte, a ver si conseguían un trabajo, a ver si encontraban una novia, a ver si se sanaban de los juanetes o lo que sea. Vinieron a la iglesia por sus intereses personales. Y estando en la iglesia, nunca jamás su corazón fue transformado de tal manera que sus intereses personales fueran renunciados y empezara, por haber recibido el perdón inmerecido, la gracia de Dios inmerecida, ese nuevo corazón que nos transforma de tal manera que ya no me importa el juanete, ya no me importa si tengo o no tengo novio, ya no me importa el trabajo o no trabajo, me doy cuenta que he recibido el perdón de mis pecados por la fe en el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por mí. Y ahora lo único que me interesa es mi Señor. Pero hay personas que no, vinieron a la iglesia buscando su reino, sus intereses, sus cosas, y así se quedaron, porque hay buena onda en la iglesia, está bueno esto, es como una familia, lindo. Acá la gente no me humilla, me quieren, me llaman, me atienden, ya no estoy tan sola como antes. Entonces, bueno, tengo que decir amén, aleluya, bueno, lo digo, que está bien, todo bárbaro, está muy lindo, y me quedo en la iglesia, y estoy como uno más, pero realmente las cosas de mi Señor no me importan nada. Yo lo quiero usar al Señor, no lo quiero servir. Yo quiero que el Señor me bendiga y que me vaya bien, y eso es lo único que me importa. Bueno, si hay personas así acá, y hay personas así en todas las iglesias. Lo que nos dice esta parábola, que algún día vamos a estar delante del Señor, y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste vos por mí? Pero no porque la salvación la comprés trabajando, sino que ese servicio demuestra que realmente te rendiste un día al Señor, y el Señor pasó a ser justamente el Señor de tu vida, tu Salvador, y ahora vivís para Él, por gratitud. ¿Sí? Si no hay esa cosa en tu corazón, si no hay esa gratitud, si no hay ese deseo realmente de hacer lo que Dios quiere, cueste lo que cueste, por favor examinate y considera que a lo mejor necesitas que el Señor obre en tu corazón, te quebrante, ¿sí? Y lo busques de todo corazón. Una evidencia que el Señor te ha salvado es que lo querés hacer algo para Él, agradecerle. Estás conmovido por eso, ¿sí? Y los que sí son salvos, claramente acá hay personas que son salvas, la mayoría me imagino yo. Qué motivación hermosa para servir al Señor. Y la verdad pensaba en casa, si bien acá no menciona el contexto de ese servicio, está claro por la Biblia que el contexto para yo servir al Señor, porque yo no recibí todos los dones, yo no tengo todos los talentos, yo no tengo todo, es en una iglesia local. A lo mejor lo único que yo soy muy buena cocinera, no sé, bueno, yo no soy cocinera, a lo mejor usted es muy buena cocinera, pero sirva al Señor en la iglesia con eso que Dios le dio, en su trabajo, en su familia, en donde sea que Dios le puso, pero junto con otros hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que juntos como iglesia le sirvamos, ¿sí? Y hagamos todo lo que podamos para que el reino de Dios, los intereses de nuestro Señor prosperen hasta que el Señor venga a buscarnos o nosotros vayamos a Él, ¿sí? Señor, pido que por favor bendigas a estos hermanos,